Amigas, amigos de Ultimátum MX, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esto es el Entrevino Transición y buenas noches. Muy complacido por la presencia de mi querida amiga Claudia Trujillo. Muchas gracias, Ahmed, a ti y a tu auditorio. Encantado. Eric Ordóñez. Muchas gracias por volverme a considerar. Puestísimo siempre. Muy contento con la participación de ambos. Temas muy importantes, pero sin duda el que pues se ha dicho ha conmocionado no solo el escenario estatal, nacional, sino internacional, pues fue el crimen del padre Marcelo Pérez Pérez. Me gustaría que compartiéramos pues reacciones, conjeturas. Hemos conocido de todo desde la primera declaración incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum, estaba en Progreso de Mérida, Yucatán, y desde allá hizo el anuncio de que pues no va a quedar impune. Esto lo hemos escuchado siempre y bueno, lo va a traer la Fiscalía General de la República, trae el caso. Ah, qué bien. Sí. No lo había visto. Eso cuando menos ya nos manda una buena señal, pero hay reacciones de todo. Vino el obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arismendi, y muchas cosas que comentar. Como siempre, primero las damas. Muchas gracias. Es un gusto compartir, Eric, contigo el panel y aquí en nuestra casa Ultimátum. Mira, la verdad es que Chiapas no fue el mismo después del 94, ¿no? En ese proceso en donde el mundo entero volteó a ver a Chiapas por el tema de la pobreza, de la vulnerabilidad de sus pueblos originarios y de todos estos procesos que quedaron a manifiesto con el levantamiento zapatista, ha sido un ejercicio muy duro. Han habido quienes han soslayado esa parte del Estado mexicano que durante más de 42 años ha estado de que sí vamos a hacer algo y vamos a hacer algo y nunca han hecho nada, y la parte que se suma a las voces como las de un hombre como Marcelo, como el padre Marcelo, ¿no? Porque al final de cuentas es un hombre valiente que sabía que estaba siendo amenazado, que sabía todo este proceso y siguió haciendo su esfuerzo. Yo lo saludé todavía este día de la marcha que convocaron aquí en Tuxtla Gutiérrez por la paz, ¿no? Sí. Todavía en este proceso de paz tan importante, ¿no? Y al final de cuentas es muy difícil entender que un hombre, por decir la verdad, por hacer su trabajo, por estar del lado de los que menos tienen, por ayudar en sus comunidades, a todos y cada uno de ellos, amigo y cercano y colaborador estrecho de Samuel Ruiz, de Gonzalito Arte, de todos ellos. La verdad es que es un proceso, como bien decías hoy, del obispo Felipe Arismendi, una gente querida, respetada, y es muy doloroso ver cómo puede suceder eso en una ciudad, en un pueblo mágico, en un lugar donde transitan tantas familias, tantos turistas, donde puede darse una circunstancia en ese sentido. No podemos creer que eso esté sucediendo, sobre todo con alguien que, insisto, lo que pedía era lo mejor para los demás, ¿no? Sí, Eric, fíjate que lo que conocemos del el padre Marcelo es de que él, donde se identifica con las causas sociales, con la reivindicación de los indígenas, fue en Chenaló a partir de Acteal. Así es. ¿No? ¿Cómo pudo llegar a esto, que es lamentable, que es indignante? O sea, ahí se identifica, lucha por la vida de los indígenas y pierde la vida en ese esfuerzo. Y creo que le da mucho sentido a lo que mencionaba sobre el 94, porque la Iglesia Católica, sin lugar a dudas, tiene una presencia importante en los Altos de Chiapas particularmente, y sin lugar a dudas también está vinculado a grandes acontecimientos como este. Decía el padre Marcelo aquel 13 de septiembre que era histórico el hecho de que las diócesis, todas las diócesis, que son 3 de Chiapas, estuvieran juntas por una misma causa, que era la paz y la tranquilidad. Así, ¿no? Es. Por una parte. Sí. Por otra, pues también recordar su aparición en aquel mes de junio, si el dato no me falla, acompañado de este grupo que surge justamente pugnando por la paz y la tranquilidad en un municipio, Panteló específicamente, ¿no? Entonces, creo que mueve mucha conciencia y también sería bien interesante considerar estos posicionamientos oficiales, le vamos a decir, ¿no? Sobre la Fiscalía. Ya recientemente también hay un comunicado del gobernador del estado
que hablan de que habrá justicia en este caso, que se esclarecerán los hechos. Sin embargo, creo que aquí es donde nace el sentido del cuestionamiento. ¿De verdad? ¿Será verdad? ¿No? Hay que preguntarle a los Levarón en Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Y dice justamente el obispo emérito que le cuestionan en la puerta de donde fue las exequias del el padre Marcelo, y le dicen, pues, ¿cómo está la situación en Chiapas? Bueno, pues allá en mi Morelia es exactamente igual, ¿no? Son personajes distintos, aquí pues son varios grupos, refieres, los que están en pugna, ¿no? Entonces, creo que también habría que darle cabida a lo que decía en la última conferencia de prensa que ofrece el gobernador electo sobre la estrategia de seguridad, que la deja en una incógnita, que dice que está en su cabeza, ¿no? Y que poco a poco la irá dando a conocer. Pidió prudencia. Creo que cabe la prudencia, pero, híjole, con esto, tanto en los Altos de Chiapas como en todo Chiapas, amerita la reflexión y amerita sobre todo la acción y considerar si San Cristóbal de las Casas seguirá siendo San Cristóbal de las Casas o ya San Cristóbal de las Balas, ¿no? Porque pues, es uno de los municipios donde la inseguridad más ha quejado, ¿no? Es cierto, digamos salud. Salud, bueno, además, con mucha tristeza, ¿no? Digo, han pasado reuniones, han pasado posicionamientos, el diálogo del Carmen, el diálogo de San Andrés, todas las comisiones que se han creado de senadores, de diputados federales. Llevamos 42 años en lo mismo y no sucede nada. Entonces eso es muy grave, sobre todo cuando cobra vidas, como bien señala Eric, ¿no? En este proceso, San Cristóbal de las Casas es un lugar maravilloso, pero hoy por hoy la fama que se han hecho esos famosos motonetos y todo ese tipo de cosas ha generado una incertidumbre que se viene a constatar y a confirmar en el tema de la inseguridad con casos como estos, ¿no? Y el obispo de San Cristóbal dijo ayer que han sido perdonados los sicarios, los ejecutores. Oye, no sé, ¿qué dirá la familia? Padre, con una aseveración así, lo ve desde el punto de vista de la iglesia, ¿no? Pues que predica Dios, el perdón. Todo, y cuestionan, aquí en Tuxtla dice ese mismo domingo, uno de los sacerdotes de la diócesis dice que pues entiende el tema del sacrificio, la muerte, ¿no? Lo que representa la muerte para la iglesia católica, ¿no? Es trascendencia. Sin embargo, cuestionan la forma. Claro, sin duda. Por supuesto. Sin duda, ¿no? Sin duda. Es un tema muy delicado. El ánimo de los luchadores, los que alzan la voz, no sabemos en qué está en este momento. Mi querido Ahmed, lo que urge este país, y Chiapas no es la excepción, porque hoy las encuestas del INEGI te lo dicen, Tapachula y Tuxtla están en las ciudades más peligrosas, dentro de las 5 ciudades más peligrosas del país. Entonces, lo que urge nuestro país y lo que urge Chiapas es una estrategia, pero una estrategia que pueda combinarse a lo preventivo. O sea, no solamente tener cifras y estadísticas. Yo que trabajé en el ramo de seguridad muchos años, te puedo decir que la estadística fría es robo, a casa habitación, a autos, homicidios, todo, es lo normal, lo cotidiano, ¿no? Pero eso no es lo que trastoca el alma de la ciudadanía, la inseguridad con la que viven sus niñas para ir a la escuela, cuando sales del trabajo, nuestras enfermeras, nuestras maestras, las personas, nuestros hijos. Entonces, todo este proceso lo que urge es un mecanismo preventivo. Yo no oigo a nadie oír hablar de prevención. No oigo a nadie que diga cómo podemos evitar que eso suceda. Y claro, que no es una fórmula fácil, es más, no es una fórmula, es un proceso en el que se tienen que inmiscuir todas las dependencias, es un tema transversal, es un tema que se debe de involucrar no solo el Estado mexicano, sino cada entidad federativa, la sociedad civil, los organismos, ustedes como medios de comunicación, todos para trascender lo que verdaderamente pasa. Han habido gobernadores en Chiapas en los que le tienen que rasurar la cifra de las marchas porque se ponían muy nerviosos. Entonces les dices, pero lo que tienes que enfrentar es la verdad de lo que está pasando, ¿no? No llegar a México a decir, oiga, presidenta, todo está muy bien. Y eso va para todos los gobernadores, no solo para un estado, sino decir, en mi estado pasa esto, para que en realidad el gobierno federal pueda apoyarnos en resolver la situación. Decir que todo está bien es una falacia. Porque además habría que reconocer que el tema de seguridad, independientemente de la incertidumbre que genera la población, es esta percepción que da a conocer el INEGI hoy, pues también ya es un tema de factor económico, ¿no? Claro. Vemos estos casos en San Cristóbal donde hay cierres de hoteles, cierres de restaurantes, vemos que las zonas turísticas, que eran pues estas joyas naturales
naturales de Chiapas, pues tienen una percepción altamente negativa en la actualidad. ¿Y quién quiere ir a estas zonas como Palenque? ¿Quién quiere ir a las lagunas? ¿Quién quiere ir a las cascadas? Cuando el tránsito pues es técnicamente un volado, ¿no? Un azar, ¿no? Entonces, esta manera de percibir las estrategias de seguridad debe, por supuesto, considerarse también una cuestión de estrategia integral que garantice, yo creo que en una primera instancia, resarcir el daño para los empresarios en la actualidad, porque pues, llevamos 2 años así. San Cristóbal hace mucho tiempo no es un lugar de paz, no es un lugar tranquilo. Luego la pandemia. Y luego la pandemia, técnicamente, pues ya van varios. Se le está pegando un tiro de gracia. No, sí, pero digo, más allá de eso, no, mira Tapachula, también. Un lugar tan hermoso, tan productivo, o sea, la perla del Soconusco, con procesos tan importantes, anhelamos. Pero a San Cristóbal llega el turismo. Sí, no, claro, y de todo el mundo. No hacia Tapachula, llega a San Cristóbal. La caja de resonancia en el extranjero de nuestro país, uno de los más importantes es San Cristóbal. Imagínate cómo se le está pegando. Y que ha tenido advertencias, ¿no?, de los Estados Unidos para sus connacionales no viajar. ¿Te claro, imaginas a qué nivel? Muy bien, pues en este escenario tan adverso, sangriento, yo creo que no es exagerado decirlo, en otras partes del país está ocurriendo lo mismo, pues ya inicia la 4ª semana la presidenta Claudia Sheinbaum. Y Claudia, en un escenario así, ¿te puedes imaginar qué estará pensando, cómo encarar esta realidad la doctora Claudia Sheinbaum? Mira, el tema de nacional es un temototota, porque es un tema enorme, grande. Primero estamos cerrando un ejercicio presupuestal. O sea, ella tiene que sobrevivir de aquí a diciembre con lo que le dejaron. Con procesos de cambios en dependencias en donde hay entregas, recepciones, hay dónde quedó la bolita, dónde están las cosas, las personas, todo. Si yo trabajé para 9 gobernadores en Chiapas y te puedo decir que el proceso de entrega-recepción te lleva muchísimo tiempo, ¿sabes? Sí. El tema principal acá es que estás como inmerso en esa situación administrativa que es importante, pero que no es urgente, porque lo urgente es esto. Lo que sucede en Sinaloa, lo que está sucediendo en Chiapas, lo que sucede en Cancún, en el puerto, en la zona hotelera, lo que sucede en Baja California, lo que está pasando en muchos lugares. Entonces, yo creo que el proceso de la doctora, en donde ella atinadamente ha ido colocando sus piezas en el gobierno federal, es importante, y yo entiendo que ellos pero estamos moviendo un Caterpillar, ¿sabes? Para quienes saben de obra, es un monstruo sí, entonces ella está moviendo un Caterpillar y creo que lo más importante entiendo yo que el secretario de Seguridad Nacional ya ha estado llegando personalmente a Guerrero, ya ha estado llegando a Sinaloa, pero además ahí lo que yo quisiera entender es cómo va a trabajar un secretario que lo dejaron sin policía, ¿no? Porque la Guardia Nacional se fue a la Secretaría de la Defensa, y no solo se fue la Guardia Nacional, se fue todo su presupuesto. Entonces, la política en materia de seguridad debe de tener una estrategia, y para mí principalmente es arrancar con el tema de la prevención, que nos pueda convencer a todos de cómo desde usted que está en su casa, de todas las que estamos de alguna manera, todos los que salimos de nuestro trabajo, podemos sumar a este flagelo, en el caso de la inseguridad. Pero en el caso del tema del crimen organizado, como las situaciones que acabamos de vivir y en muchas otras, es mucho más difícil, ¿no? Es algo en el que la sociedad sí necesita el respaldo de la Guardia Nacional y de todas las aristas. Entonces, yo creo que la doctora tiene un reto muy fuerte. No me atrevería a decir si puede o no, porque estamos arrancando y está moviendo una mole que es muy difícil. Le tocó al 1:45 y esperamos que ya en su planeación para arrancar un 2025, que la muerte no espera, o sea, le importa si es 24 o es 25, sí, claro. Lo acabamos de ver hace unos días en San Cristóbal de las Casas, pero ella puede arrancar con una estrategia que le permita a la sociedad sentir en su piel, en la banqueta, una mejoría. Eric, tú tienes mucha comunicación con los jóvenes, eres catedrático en la Universidad Autónoma de Chiapas. Esta juventud registra, se preocupa, ve grave lo que está pasando, se entera, no se ocupa en ello. Ajá, creo que tienen una percepción un poco extraña, más allá de lo que puedan conocer a través de las redes sociales, ¿no? Me preocupa un poco,
Yo creo que todas las generaciones siempre decimos, en mis tiempos era de tal modo, ¿no? Pero a lo mejor porque no teníamos en mis tiempos... En nuestros tiempos, porque él es más joven. El acceso, no sé, al internet de manera tan natural como ellos lo tienen, pues nos dábamos a la tarea de investigar, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que mencionaba uno de mis maestros en aquel entonces, a Samuel Ruiz, o mencionaba el 94, mencionaba fechas como esa, y yo me recuerdo anotándoles, ¿no? Creo que disocian un poco de la realidad. Creo que es pues una generación, o está siendo una generación de consumos líquidos, entonces eso no les permite en algún momento aterrizarse en esta realidad que en lo particular me preocupa. Por ejemplo, ellos ven a un secretario de salud guapo, ¿no? Sí, caray. Entonces, a mí me ocupa, y yo quisiera no podemos exigir tanto cuando esto está comenzando, pero ojalá que la estrategia de seguridad no sea una estrategia de seguridad basada en fotos y likes, ¿no? Que no trabaje solo la percepción, que vaya más allá de la integridad que necesita y que demanda la seguridad en el país, ¿no? Entonces, cuando de pronto vemos que el referente de seguridad para estas nuevas generaciones es pues el atractivo del secretario, híjole, me preocupa un poquito, ¿no? Y ojalá eso no sea la estrategia nacional, porque sería bastante pues malo para el país. Y asimismo... Y es un área vulnerable, los jóvenes son muy vulnerables. Demasiado, son los sectores más vulnerables. Sí, ¿no? Claro. Están, no sé, tan distraídos a lo mejor de la realidad porque generan una percepción a través de estos contenidos tan voraces que hay en redes sociales, y que hoy cambia y mañana es uno y mañana es otro. Y por otra parte, a propósito de lo que se comentaba sobre lo que veíamos y esperamos en estos primeros días de la presidenta, pues yo quisiera destacar pues algunos perfiles de estudio, ¿no? No necesariamente políticos. Yo sí creo un poco en la tecnocracia, ¿no? La gente que lo estudia y además lo vive, y que la política pues se vuelve pues un valor agregado, ¿no? El hecho de poder conciliar, que son de las tantas cosas que les permite la política, pero que sean capaces, ¿no? Y no quisiera mencionar nombres ni perfiles del Estado, pero híjole, hemos tenido grandes personajes al frente de dependencias y demás, y de pronto tuvimos otros que creo que nos quedaron a deber, pero la historia se los dirá y la sociedad se los demandará, ¿no? Entonces, creo que ojalá no sea para los jóvenes como lo están percibiendo, no sea la seguridad una cuestión de quién es el titular de la secretaría, y en términos del gobierno federal, pues que se convierta en algo que dé certeza, y no solo porque vemos al secretario paseándose por donde un día... Sí, no, claro. ¿No? Pero al menos van, ¿sabes? Exacto. O sea, nadie había ido a Guerrero, y Guerrero está deshecho, ¿sabes? Sí. Entonces, la gente se acerque, advierta, vea, pues asumes al menos un rol de responsabilidad en ese sentido, ¿no? Entonces, yo lo único que te podría decir ahí, un poco respondiendo a algunos comentarios que hacías, es el hecho específico. Mira, yo sí creo en la confianza en el trabajo cotidiano. Entonces, hace 6 años me preguntaban que qué opinaba yo de los nombramientos que había hecho el gobernador que hoy sale. Y yo les decía que si tienen la confianza de él, pues van con el 50%. Creo que lo recuerdo. ¿No? Creo que lo recuerdo. Y al final de cuentas, en el devenir de esos 6 años, hoy podremos calificar o descalificar a las y los que no cumplieron con ese cometido, ¿sabes? Por eso creo que el gobernador electo hace bien en nombrar a las personas que él considere de su confianza, porque vivir todos los días, yo lo he vivido día tras día, encerrados en oficinas, en palacio, en reuniones, en viajes, es un proceso de confianza. Es un proceso en el que dices, vamos a echarle ganas, estoy comprometido, compro ese proyecto, voy a dejar alma, corazón y vida en eso, a que sea alguien que pueda tener un gran membrete, que ya lo vivimos también, y no dejan ni alma, ni corazón, ni vida, y salen corriendo a la hora que las cosas no están bien, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, que sea el parámetro de confianza de quien gobierna. Él tendrá que asumir la responsabilidad de los perfiles que está nombrando, y en 6 años podremos evaluar, como lo vamos a hacer ahorita con el saliente, si cumplieron o no con la confianza que les delegó el gobernador electo. Así es. Azucena dice, mira, saludos a la licenciada Claudia Trujillo, una mujer completamente admirable. Ay, qué linda, gracias, Azu. Enrique Guzmán, justicia para el padre. Justicia. Alex Rivera, igual justicia. Ángel de la Luz, lo silenciaron,
para que vea la gente quién está mandando en Chiapas. Se ve que la ley y el gobierno no tienen las riendas en Chiapas. Qué triste saber que una persona que luchaba por el pueblo le hicieran esto. Sí. Renata Pérez y el diputado Ismael Brito, ¿qué dirá del tema? Andrea García, una tristeza ver cómo un lugar tan bello como San Cristóbal se vuelve un lugar peligroso y que de seguir así afectará al turismo. Luisa Mayoa, un suceso que lamentable, muy lamentable, que deja a Chiapas en una mala imagen. Otra vez es cierto. Daisy Guzmán, todos se lamentan cuando ya está hecho. ¿Quién más falta para que reaccione el gobierno? Así es, Marisela Soto. El turismo para Chiapas ya se perdió, lo que querían, los que querían venir, pues ya no vendrán, se exponen al peligro. Rodolfo López Obando, es amplio trabajo que debe cumplir la presidenta Claudia Sheinbaum, tanto de seguridad como en el tema de la salud. Gilberto Zavala Medina, querido maestro, hermano cordial, saludo al equipo de análisis esta noche. Elena, buenas noches, saludos. Gilberto Zavala dice posteriormente, el estado de cosas que ahora vivimos es resultado de políticas que deben de alguna manera ser reconsideradas en el futuro. Sí, no han funcionado, claro, porque no solamente es un tema de seguridad, es un tema de reconstrucción del tejido social, de reconciliarnos con la sociedad, de poder tener ejercicios de gobernanza, políticas públicas, que la gente pueda ir a su parcela porque sabe que va a tener un proceso para sembrar, para comercializar, que las mujeres van a poder salir de su casa a trabajar sabiendo que sus hijos van a poder regresar con certeza a la escuela. O sea, es todo un proceso, ¿no? Sí, sí, claro. Y un reclamo. Perdón, esta conferencia, y después que los recién nombrados y ungidos pues ya aceptaron a la prensa, ¿no? Ya atendieron por su cuenta. Sí. Recuerdo cuando fue secretaria de Economía, a donde estuviera íbamos corriendo y le podíamos entrevistar, ¿no? Y siempre había una respuesta y siempre había como una cercanía con lo que se estaba haciendo. Estaba, yo creo que en su máximo, marca Chiapas, por poner un ejemplo, y pues había respuestas, ¿no? Y después ahí se fue perdiendo, pasó un sexenio, hay más o menos, y en este creo que un común denominador, pero no solo del ámbito estatal, sino en lo nacional, el común denominador fue el silencio de parte de quienes tendrían que darnos certezas a los ciudadanos como funcionarios. Creo que también hasta las maneras de responder son muy prácticas, lo digo desde el ejercicio periodístico. Sí, claro. El micrófono lo puede poner cualquiera y la respuesta depende de quien la quiere dar. Así no pasa nada. Bueno, y estamos a 7 semanas, decía, a 48 días de que inicie Eduardo Ramírez. Qué largo tramo, ¿verdad? De que se ganan las elecciones a la toma de protesta. 6 meses y 6 días, me parece. Bueno, pues ya conoceremos el segundo bloque. Sí, va a ser en Tapachula. Y si mis fuentes no me fallan, será el miércoles. Sí, es correcto. ¿Qué esperamos? Pasado mañana. Sí. Eso es lo que se conoce. Pues ojalá, ¿no? Yo creo que todos apostamos a que lo que tú decías, la confianza que él está dando en los que formarán parte de su gabinete, pues entreguen buenos resultados. Y ya el tema de paridad garantizado, ya anunció 8 de 8. Es legal. Además es legal. Pero hay voluntad. Digo, Eduardo, desde que fue diputado local, siempre ha tenido un ejercicio importante en ese sentido, desde que fue senador de la República, en su calidad de presidente. La verdad es que yo sí tengo un grato sabor de boca en ese sentido, porque lo conozco desde hace muchos años. Pero creo que lo más importante ahorita es que su desplazamiento a la Perla del Soconusco implique un verdadero compromiso. La gente está desesperada por aquellos rumbos y hay un proceso importante porque es muy poderosa económicamente, hay un gran desarrollo, gente muy trabajadora, procesos de vida que deben de retomar y recapitularse. O sea, lo que sucedió hace unos días con la gente del extranjero, ahí salió otra caravana migrante, lo que atropella las posibilidades de desarrollo económico. Entiendo que va a retomar él una secretaría que anteriormente se llevaba a cabo allá en Tapachula, para el tema del desarrollo de la frontera sur, de la mayor importancia, como bien decía Eric, en mi calidad de secretaria de Economía, pudimos hacer un análisis muy importante, tanto de cómo desarrollar el puerto, que proponíamos se hiciera de una manera determinante porque Puerto Quetzal está saturado,
y el noroeste, nosotros somos el mercado natural para el noroeste de Guatemala y parte de El Salvador, ¿sabes? Sí. Si tuviéramos carreteras asequibles, seguras, o si el tren está funcionando. Entonces, todo eso que se viene dando como un polo de desarrollo y que fue mencionado y agregado por la doctora Sheinbaum, como eran 10 polos del bienestar, ahora van a ser 12, y agregó al final 13, Tapachula, ¿no? Sí. Entonces, eso nos debe dar la oportunidad no solo de poder entrar o salir productos, gas y todo lo que hacen, sino de que el puerto funcione, de que el aeropuerto sea verdaderamente rentable, que podamos utilizar esa frontera. Por esa frontera, mi querido Ahmed, pasan todas las marcas del país. Todas sí. Las que bajan, la que quieras mencionar, no las voy a decir, no vas a cobrar el comercial, bajan a Centro y Sudamérica, la que quieras, de alimentos, de electrónicos, y todos los carros suben vacíos porque no hay un intercambio comercial. Entonces, hoy por hoy, para nosotros sí es muy importante que eso se propicie con el puerto, con el tren, con la aduana, con todo eso que pueda ser posible. Hay una gran expectativa y yo la verdad es que como lo conozco bien y lo he caminado, me genera una gran expectativa para toda la gente de la región. Una gran emoción que espero que sí se logre consolidar con el compromiso que tiene el gobernador Ramírez. Muy bien. Eric, por favor, salud. Por el gusto. Saludos, bueno, por los de Tapachula, saludos. Por Tapachula, pues qué hermosa la perla, por supuesto. Fíjese que tuvimos este fin de semana la tormenta tropical y ese frente frío. Y retomo el tema, porque sí fue trágico, hasta ahora van cuatro decesos. Sí. 4, 2 en Tila. Exacto, eran 2. Sí, el de San Juan Chamula, que por cierto era regidor tercero del ayuntamiento. Sí, caray. Sí, y otra persona que estaba reportada como desaparecida en Ocosingo. 4 víctimas. Y bueno, hoy entrevistamos al secretario de Protección Civil y nos decía que pues muchos alcaldes, como no acudieron a los cursos, cuando menos sus funcionarios que iban a encargarse de la atención de la agenda de protección civil, pues yo estoy titulando el punto número 5. Sí, que terminó con la luna de miel, porque los tomó de sorpresa. Sí. Están en el agua, o sea, Ocosingo, caray. Y los presidentes nos decían que muchos no sabían qué hacer, ni el equipo que se encargará de la protección civil de los municipios, y descuidaron los comités comunitarios. Y esto que es un gran trabajo ese, ¿eh? El de los comités. Sí, claro, es un gran trabajo. No, espero no errar, creo que hay 10,000 comités en el estado, muy importante. Pero sí, como que sorprendió. Yo creo que ahí falta, no sé qué opinen, pero falta una responsabilidad, es una agenda importantísima, es una agenda de vida. Y que alguien les avise que ya no hay Fondem. Acaba de pasar el decreto en la Cámara de Diputados, en donde ya no hay Fondem. Cada estado se tendrá que hacer cargo de sus gastos, así es, de los fenómenos perturbadores que pasen por cada. Yo recuerdo que antes hasta sentía que exagerábamos en el tema de protección civil, ¿no? Recuerdo cuando me encontraba laborando en otro sitio y cuando empezaban las lluvias, yo inmediatamente sabía que se acababan los días libres, ¿no? En la temporada de lluvias, porque inmediatamente se tenía registro de algún fenómeno meteorológico, inmediatamente sesionaban los comités, inmediatamente habían los alertamientos, habían de 3 a 4 actualizaciones diarias. Era de verdad un trabajo altamente admirable. No lo sé si justamente estos ajustes que hubieron al Fonder, porque pues desde antes ya le venían pegando, no sé si eso es lo que haya repercutido en que en la actualidad tengamos una reacción, me parece, un poquito más lenta, en los municipios particularmente. Sí. En esta situación en que los presidentes municipales no le dan la importancia necesaria, ¿no? Entonces tenemos estas reacciones con un poquito de rezago y bueno, desafortunadamente estas víctimas mortales habría que considerar también las zonas en donde se registran estos fenómenos, pero insisto, estábamos bombardeadísimos tanto a nivel estatal como los ayuntamientos haciendo lo suyo por cuenta propia. Es cierto, pues la verdad sí es muy preocupante. Y fíjense que pude ver ahí en la Secretaría, y comentaba el secretario Luis Manuel García Moreno, que él recuerda que la oficina
de la Secretaría era rentada en Terán antes, pero ahora el cambio climático que nos los está cobrando, sí, claro, ahora ha exigido de los gobiernos una atención. Él planteaba de que tendrá que apostársele, de que se siga invirtiendo. Si se descuida, pues no habrá manera, como en este momento, de que pudieron sí activarse desde el Estado, aunque patinaron, diríamos así, en los municipios. Patinaron en los municipios. Sí, ahí no encontraron pues Mira, yo tuve la reacción. oportunidad de acompañar a nuestra amiga Nena Orantes como secretaria técnica en la 63 Legislatura Federal de la Comisión de Protección Civil en el Honorable Congreso de la Unión. Y la verdad es que vimos unas historias impactantes, porque en primera, la gente no cree que hay un cambio climático, ¿no? Dicen, es como una dosis para que cambiemos cosas, y mentira, no existe. Bueno, pues ahí está, sí existe. Nos tocó atender al presidente municipal de Durango, que acababa de entrar, porque se inundó Durango. Y Durango, nadie tiene ni una lancha, ¿saben? Entonces, estaban pidiendo a Tamaulipas lanchas prestadas para poder bajar a la gente de los techos de su casa, porque fue horrible. Sí, claro. Entonces, y todo el mundo se quedó sorprendido por esa parte. En primera, debemos entender que sí hay un cambio climático, que sí hay un proceso. Miren, el tema de tanta lluvia, pues generó lo que pasó ayer en rumbo a San Andrés Larraín. O sea, se empiezan a desgajar los cerros, se empiezan a hacerse los vados entonces, la gente debe de entender esa parte. Uno, dos, si el gobierno federal se deshace de la responsabilidad del tema del Fonden, cada estado debe hacer su propia contratación y generar los mecanismos que le den certeza y seguridad, porque los municipios no tienen presupuesto ni capacidad para ello. El trabajo de los comités vecinales que ya se ha hecho en Chiapas desde hace muchos años es una gran labor ciudadana, preventiva, de salvar vidas, porque además aquí en Chiapas, acuérdense que nos pasa a todos, fenómenos perturbadores de todo, temblor, huracán, frente frío, todo, ¿no? Entonces, sí, incendios, todo. Entonces, es un tema en el que la gente sí se ha comprometido en ese sentido, y hay que decirlo con todas sus letras, porque son temas muy delicados que cuestan vidas. Pero yo creo que sí debe de haber una conciencia, que no pongan al compadre en la Dirección de Protección Civil, ¿verdad? Que no pongan al compadre que le van a mandar de chofer para que haga los mandados del ayuntamiento, que pongan una persona que sepa y que pueda construir esa posibilidad para que salven las vidas. La gente debe de abonar en su parte y hacer caso, porque les pides que dejen luego sus casas y no lo hacen. No lo hacen. Entonces, yo creo que es un tema muy delicado, pero sí, en efecto, les tomó por sorpresa. A fin de año, a cierre, hay que ver cómo les dejaron, qué les dejaron esos ayuntamientos, ¿no? Y la verdad es que... edificio, no administraciones, dicen. Pero bueno, al final de cuentas, el Estado tendrá que ser responsable de eso que está pasando. Por ¿no? supuesto. Muy bien, el último tema, 15 días de las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. Hay una visión, ¿no?, de que puede ser una mujer la presidenta. Wow. Salud, más vino. Más vino, por favor. Más vino, por favor. Si ocurre lo uno o lo otro, ¿cómo repercutirá en México? Yo creo que deberían de estos discursos sobre las relaciones internacionales que ha tenido México, como la preocupación como España, por ejemplo, deberían de pasar a hacer cosas de segundo o último término, o mejor, deberían dejar de existir. Y creo que sí habría que interesarnos entonces en una política de relaciones exteriores, particularmente con Estados Unidos, que nos ayude a resolver a los países que estamos involucrados el tema de la migración. Claro. ¿No? Definitivamente, otro tema, el tema de la claro. migración. Yo me recuerdo desde muy pequeño, en la costa, pues estábamos acostumbrados a ver pasar a los migrantes, ¿no? En aquel entonces en la Bestia. Y después acabó ese medio de transporte que representaba para ellos, y bueno, ahora cambiamos a estas megacaravanas, ¿no? Que de verdad es que han dejado un panorama sangriento. Horrible. Por muchas razones. Primero, que han evidenciado lo poroso que es nuestra seguridad, lo que pasó con los migrantes en aquel diciembre, aquí entre Chiapa de Corzo y Tuxtla. También los accidentes que a diario reportamos que suceden en las carreteras, en la costera. Y bueno, la percepción que se da... lo último que pasó con los migrantes también, que les dispararon. Exacto, la confusión, ¿no? ¿Te imaginas? Vaya confusión. Y entonces, de pronto ya no es solo la costa, ya es el centro, ya son otros municipios que anteriormente pues no tenían esta
en los que no se visibilizaba este asunto. Y de pronto ya no son centroamericanos, ya son chinos, hindúes, ya son de todas africanos. Las nacionalidades, ¿no? Tenemos una frontera altamente porosa, ¿no? Pero creo que pues es también un asunto en el que las naciones que están involucradas, incluido México, pues deben resolverlo en conjunto, más allá de discursos populistas, que creo que es lo que desafortunadamente pues es lo que más ha vendido últimamente, no solo en nuestra nación. Gracias, Claudia. Mira, la segunda ciudad que tiene más mexicanos está en Estados Unidos y es Los Ángeles. Entonces yo lo que creo es, para mí es relevante, es importante lo que suceda con la reciente resolución que le dictan a Genaro García Luna, donde se abre una caja de Pandora para juzgar a mexicanos en el extranjero, sobre todo vinculados con el tema del crimen organizado. Yo creo que hay muchas aristas que se pueden generar. La renegociación del TECMEC y todo ese tipo de cosas que hoy por hoy sí impactan determinantemente a nuestro país. El mensaje que envía Trump diciendo que va a generar aranceles a todas las empresas, ¿no? Y que retrotrae muchas inversiones que se preveían en México, el mensaje de ella un poco hablando de este tema migratorio y de algunos ejercicios más locales. Ella no se ha metido tanto en el tema de movilidad humana. Yo coincido plenamente con Eric, el tema principal es nuestra relación en ese sentido, ¿no? Porque no solamente es cómo nos tratan a nosotros en Estados Unidos, sino cómo sucede, porque la puerta de entrada somos nosotros, ¿no? Y aunque negamos siempre ser el patio trasero, o la tercera puerta, o el tercer país, o como le quieras decir, sucede, los tenemos en todo el país, ¿no? Entonces, y lo que está viviendo, por eso decía que para mí es altamente importante que el gobernador electo haga ese pronunciamiento en Tapachula y le dé oxígeno a los tapachultecos que quieren progresar y ser algo más, y volver a retomar esos momentos de grandeza en donde teníamos producción plataneras y de palma y de todo, ganaderos, todo. Yo creo que es muy importante lograrlo porque es un intercambio que debe ser ordenado. Migrar no es un delito, migrar es un derecho, pero debe ser ordenado y no vulnerar el derecho de los connacionales. Entonces, yo sé que la contienda está reñida, está cerrada en dos. Para mí, pues tú sabes que sería una super aspiración que una mujer pudiera gobernar el país, uno de los países más poderosos del mundo y que además es nuestro vecino, sobre todo porque generaría una constante que también ayudaría al gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, hay muchas cosas que estamos a 15 días de despejar la incógnita, muy preocupada en el caso del discurso de odio que avienta el vicepresidente postulado por Trump. Es un discurso de odio espantoso, no nos gusta, y más allá de eso y de los romanticismos de ser mujer, el tema es darle certeza y seguridad a nuestro país. El hecho de que las autoridades americanas procesen, generen, sancionen a los mexicanos, es un acto inédito, que se está abriendo en este momento y que, ojo, no hay que perderlo de vista porque va a sentar precedentes en nuestro país. Sin duda. Comentario final. Pues que al tema de Gerardo García Luna, pues técnicamente México solo se ha sumado como un aplaudidor de los Estados Unidos. Claro. En ese sentido, ¿no? Y a propósito de lo que menciona la licenciada, pues es que no hubo acción de la autoridad, más bien de la autoridad mexicana, más bien bravo Estados Unidos, tú sí lo lograste. Creo que en ese punto de alguna manera se vulnera la autonomía de nuestro país, ¿no? Creo que sí sería bien importante, por eso ponía el ejemplo de España, ¿no? Dejarnos de discursetes y de cosas burdas y asumir las relaciones internacionales con la seriedad que amerita, por muchos temas económicos. Nuestro segundo socio comercial es España. Además, ¿no? Además. Claudia. Amigo, yo la verdad es que creo que estamos en un punto de inflexión muy importante, cocinándose lo que todos anhelamos que sea, con una alta expectativa, un Chiapas diferente para arrancar el próximo 8 de diciembre, con un gobierno federal nuevo que se va construyendo todos los días y con esta posibilidad en el extranjero, en el país vecino que es muy poderoso, fuerte y del cual nosotros tenemos una alta vinculación por nuestros connacionales y por el intercambio comercial. Creo que estamos viviendo estos momentos. Lo que nos avasalla, yo creo que el compromiso está, el peso se defiende a como dé lugar y nuestro compromiso está. O sea, los empresarios van, hacen, trabajan en este proceso, pero creo que lo más importante es que atendamos a la sociedad, que haya una reconstrucción del tejido social, que haya un factor preventivo que permita que la gente pueda respirar y salir todos los días a trabajar y enfrentar la vida en los planos que nos pongan las determinaciones políticas legales, porque sigue el tema de la Corte, ¿no? Sigue el pleito los tribunales siguen parados, todo,
que la gente pueda tener la posibilidad de respirar con certeza y seguridad, que tu hijo pueda estar en la banqueta sin que estés temiendo por el reclutamiento forzado, porque la niña no llega, por cosas así. ¿Cuántos repartimos en nuestros chats de WhatsApp todos estos boletines de ámbar, de estar buscando a las jovencitas? Entonces, todos los días. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es que hagamos un compromiso con la sociedad en ese sentido, y deseo de corazón que Chiapas respire diferente, que México encuentre la salida en este proceso y que la elección de Estados Unidos ayude, abone a esta parte. A los presidentes municipales, pues hay que atender, ¿no? Hay que atender, ya terminó la luna de miel, ya las reacciones deben ser inmediatas. Pues muchas gracias, Eric. Yo romancearé un poco, le deseo a Chiapas de verdad que, pues como en todo, ¿no? Los cambios siempre representan algo, ¿no? Los cambios siempre representan, pues, el inicio, el final, ¿no? Y entonces, ojalá que ahora sea la posibilidad de que quienes están puestos para servir, quienes van a contar con la confianza del gobernador electo, pero sobre todo como ciudadanos, seamos cada vez mejores ciudadanos, claro, más ocupados y preocupados en lo que pasa en la administración pública, y que se asuma el reto de un encargo público con todas las de la ley, que implica trabajo, que implica responsabilidad, y de alguna manera quitarse de sus prioridades personales al menos 6 años o lo que les permitan para hacer una verdadera diferencia. Sobre todo que venimos de un mismo discurso, es un segundo piso, es decir, claro, vamos a considerar que ya se sentaron las bases en esta administración federal que terminó, la que recién comienza, estamos en esa ventana de tiempo de confianza, y posteriormente pues en el estado igual darle su momento de arranque, de plácemes, ¿no? A lo mejor la gira del agradecimiento, y posteriormente todas y todos ponerse a trabajar por el bien de Chiapas. No está nuestra sociedad, no está nuestro estado para seguir bajo los embates y el yugo de poderes fácticos. Creo que es bien importante que retornen las horas serenas. Ajá, como dice nuestro himno, claro. Así es, muy bien. Claudia Trujillo, Eric Ordóñez, muchas gracias. Gracias, amigas, amigos, por vernos en Entrevino, Transición, y buenas noches. Hasta pronto.